Fueron 12 largos años dominados por carcajadas incontrolables, teorías científicas complejas y una fama que cruzó todas las fronteras del planeta. Sin embargo, cuando las cámaras de The Big Bang Theory se apagaron para siempre, la verdadera historia apenas comenzaba lejos de los reflectores. Se desató un torbellino de caos real, rupturas amorosas, reinvenciones profesionales, escándalos mediáticos y búsquedas desesperadas de una segunda oportunidad. La realidad tras bambalinas distaba mucho de la ficción y ha llegado la hora de desenterrar la verdad sobre lo que sucedió exactamente cuando ese universo de la comedia colapsó sobre sí mismo. Así que respira profundo, desconéctate del mundo exterior y tómate un merecido momento de calma antes de sumergirte en este relato. Ve por tu taza de café bien caliente o ese té que tanto te gusta y acompáñanos en este recorrido revelador. Empecemos hablando de Kunal Nayyar. Durante más de una década, este actor prestó su piel para dar vida al inolvidable Raj Kutrapali, aquel astrofísico de sonrisa tímida y corazón enorme que sufría de un mutismo selectivo tan severo que le impedía articular palabra frente a una mujer si no tenía una copa de alcohol en la mano. Un personaje inocente, torpe y absolutamente amado por la audiencia global. No obstante, cuando el telón final cayó sobre la serie, en el año 2019, Kunal tomó una decisión drástica: destrozar por completo la imagen que el mundo tenía de él. Estaba decidido a probarle a la industria que detrás de ese acento suave y esos ojos llenos de bondad se escondía un intérprete camaleónico con el valor suficiente para mirar fijamente al abismo de la oscuridad humana, sin pestañear ni un segundo. El cambio radical llegó en el año 2020, sacudiendo a todos. Nayyar sorprendió al aparecer en la aclamada serie de Netflix Criminal UK, encarnando a Sandeep, un asesino en serie de una frialdad y cálculo que resultaban casi hipnóticos para el espectador. Aquel rostro que durante años había sido sinónimo de ternura inofensiva de repente se metamorfoseó en una máscara perturbadora que helaba la sangre. Los críticos se quedaron boquiabiertos y no tardaron en aplaudir su actuación. El eterno nerd romántico de Pasadena había desaparecido para cederle el lugar a un monstruo psicológicamente fascinante. Su valentía al elegir un papel tan arriesgado fue recompensada con una prestigiosa nominación al BAFTA como mejor actor de reparto, confirmando que su apuesta había sido un éxito rotundo. 2 años más tarde continuó su ascenso dramático uniéndose a la legendaria Uma Thurman en Suspicion de Apple TV Plus, un thriller de alto voltaje, donde interpretó a un hombre acorralado entre la lealtad ciega y la traición inevitable. En cada escena, cada microexpresión y cada movimiento suyo destilaban una tensión palpable que mantenía a la audiencia al borde del asiento. Definitivamente había abandonado la seguridad de los chistes de laboratorio para adentrarse sin miedo en la jungla salvaje y compleja del drama psicológico. Pero Ojo Nayyar jamás olvidó sus raíces. Para el año 2024 nos regaló un momento de nostalgia pura al reunirse con su vieja amiga y colega, Melissa Rauch. Primero compartieron pantalla en la nueva versión de Night Court y poco después él asumió el rol protagónico en la comedia romántica How to Date Billy Walsh. Navegando entre crímenes atroces y romances dulces, el actor británico-indio demostró una versatilidad envidiable, cambiando de piel artística con una naturalidad pasmosa. Sin embargo, su próximo gran proyecto promete ser el desafío más audaz de todos. Se transformará en Scrooge para la película Christmas Karma, una reinvención al estilo Bollywood del clásico cuento de Navidad, bajo la dirección de Gurinder Chadha. Prepárense para una explosión de color con bailes elaborados, números musicales vibrantes, historias de redención y una afilada sátira social. Se anticipa una verdadera tormenta emocional que tiene todo el potencial para marcar un hito definitivo, un antes y un después, indiscutible en su trayectoria profesional. Cabe destacar que mucho antes de esta fase de reinvención oscura, Kunal ya había estampado su firma con éxito en el colorido mundo de la animación.
Su voz característica dio vida al brillante Guy Diamond en la franquicia de Trolls y al simpático Gupta en la Era de Hielo, cuatro consolidando su estatus como una figura clave en el cine familiar. Pero no crean que su talento se limita al actuar frente a una cámara o un micrófono. Sus inquietudes artísticas iban mucho más allá. En el año 2015, debutó como autor con su libro Yes, My Accent is Real, una colección de ensayos autobiográficos cargados de humor, honestidad brutal y un profundo orgullo por su experiencia como inmigrante. Su creatividad era incontenible y necesitaba expresarse en todos los formatos posibles. Escribió la aclamada obra teatral Cotton Candy, que se estrenó con éxito en la India, y también brilló en las tablas actuando junto a Jesse Eisenberg en The Spoils, conquistando primero Broadway y luego el exigente West End de Londres. Sin embargo, el brillo de su carrera no ha estado libre de polémicas oscuras. Una vieja escena de The Big Bang Theory, donde Raj hacía una comparación desafortunada entre dos divas de Bollywood, Madhuri Dixit y Aishwarya Rai, regresó para atormentarlo. El diálogo provocó tal indignación en la India que en el año 2023, un analista político decidió llevar el asunto a los tribunales presentando una demanda formal contra Netflix. Ante el escándalo, Nayar eligió la estrategia más prudente, el silencio absoluto. No hubo declaraciones a la prensa ni intentos de defensa pública. Entendió perfectamente que en ocasiones intentar explicar las cosas solo sirve para echar más leña al fuego. Y por supuesto, como en cualquier relato jugoso de Hollywood, también existen rumores internos sobre su comportamiento. Sus compañeros de elenco solían bromear constantemente sobre su terrible y peculiar forma de estacionar en el set de grabación. Siempre quedaba demasiado cerca de los otros autos o ocupando el lugar equivocado. Lo describían como ese tipo de persona que aparca su coche con total seguridad y aplomo, aunque lo esté haciendo fatal. Lo hace con una confianza ciega aunque esté pésimo, comentaba Jim Parsons, entre carcajadas al recordar esas anécdotas. Hoy en día, muy lejos de aquellos laboratorios de ficción, Kunal Nayar se ha convertido en un actor que vive en los extremos. Es el asesino despiadado y el romántico empedernido, el héroe y el villano. Es el comediante y el pensador profundo. Ya no tiene la necesidad de ser ese chico tímido que el mundo recuerda porque ha aprendido una lección vital que Raj jamás comprendió. Descubrió que no existe un silencio más ensordecedor y poderoso que el de un hombre que finalmente tiene la certeza absoluta de quién es en realidad. Pasemos ahora a Kaley Cuoco. Imagina estar 12 años en la cima del horario estelar y de repente enfrentarte al vacío total. En 2019, cuando The Big Bang Theory bajó el telón, definitivamente Kylie miró hacia ese abismo que suele devorar a las estrellas de las comedias de situación, el encasillamiento eterno y la nostalgia barata. Tenía dos opciones: caer en el olvido y desaparecer siendo recordada solo como Penny, o tomar el control y reescribir su propia leyenda. Ella no vaciló ni un instante. Encendió los motores de su ambición, cambió de carril violentamente y pisó el acelerador a fondo sin mirar atrás. En lugar de sentarse a esperar esa gran oportunidad que rara vez llega a tocar tu puerta, fundó su propia compañía, Norman Productions, y se puso manos a la obra. Su primer gran golpe sobre la mesa fue The Flight Attendant en HBO o Max en el año 2020. Dijo adiós para siempre a las risas grabadas de fondo y le dio la bienvenida al vértigo puro del drama y el suspenso. Su personaje, Cassie Bowden, es un desastre caótico, impredecible y alcohólico, que despierta tras una aventura de una noche convertida en una pesadilla criminal sangrienta. Kaley se sumergió en las profundidades de esa mente rota. Y así resurge de las cenizas armada hasta los dientes con credenciales de peso, nominaciones al Emmy y al Globo de Oro, que gritan talento. El mensaje retumba fuerte y claro. Para quien quiera escuchar, no, era simplemente Penny. Ella era dinamita pura esperando detonar. Mientras el thriller seguía encendido,
Se lanzó al vacío con una apuesta suicida a prestarle sus cuerdas vocales a la desquiciada Harley Quinn en 2019. Una serie brutal, corrosiva y sin filtro alguno. Cuoco inyecta chispas de humor negro mezclando una rabia edulcorada con una vulnerabilidad bélica que hizo que los fanáticos se pusieran de pie a ovacionar. Y cuando por fin tuvo tiempo para descansar, eligió no cerrar los ojos. Protagonizó Meet Cute en 2022 junto a Davidson. Para el 2023, se sumergió en una comedia negra inspirada en hechos reales que destripa la obsesión americana por el crimen verdadero. Aunque las malas lenguas de la crítica murmuraron que sus personajes tenían demasiados ecos de Cassie, ella no se detuvo. A fin de cuentas, a veces lo que llaman repetición es simplemente el sello inconfundible de una autora. Actualmente se prepara para encarnar uno de los desafíos más frágiles y monumentales de su trayectoria, dar vida a la legendaria Doris Day en una serie biográfica. Si logra clavar este aterrizaje, no será solo un giro de guión, será la cartografía de un territorio inexplorado. La radiante chica de Pasadena ahora custodia un mito dorado de Hollywood. Es una apuesta a todo o nada riesgo máximo para una gloria suprema. Kylie jamás ha ocultado el terror paralizante que sintió cuando bajó el telón de The Big Bang Theory. Sabía que nada volvería a tener esas dimensiones titánicas y por eso rechazó convertirse en la copia de una copia en otra comedia de situación. Buscaba la adrenalina del abismo, no la seguridad del sofá, una actitud temeraria que ya venía cocinándose desde mucho antes. En 2017, junto al elenco original, sacrificó parte de su millonario sueldo para que Majim y Melissa ganaran lo justo, un acto de nobleza que irónicamente también tensó la cuerda. Un año después cayó la bomba nuclear. Jim Parsons anunció su partida sin previo aviso. Con su adiós la serie se desmoronaba irremediablemente. El 2019 marcó una despedida violenta y un amanecer lleno de neblina. Kylie adoraba a Penny, pero detestó su desenlace. Aquel embarazo accidental del final le supo a una traición imperdonable hacia la evolución independiente del personaje. Mientras el planeta entero festejaba un cierre perfecto, ella digería un divorcio creativo amargo. Quizás por eso su renacer profesional suena más a una declaración de principios, elegir su propio destino, en lugar de resignarse. Productora ejecutiva, actriz principal, voz de villana de culto y sabueso, de narrativas incómodas. Kaley Cuoco dejó de pedir permiso para sentarse a la mesa. Si Hollywood era una puerta cerrada, ella la arrancó de las bisagras y construyó su propio castillo sobre los escombros. La incógnita ya no es si logrará huir de la sombra de Penny. La verdadera pregunta es quién tendrá el valor suficiente para seguirle el paso ahora. Hablemos de Melissa Rauch. Durante 10 largos años, millones de retinas la archivaron como Bernadette Rostenkowski-Wolowitz, esa científica de bolsillo con voz de pito y un carácter volcánico. Pero cuando las luces de The Big Bang Theory se apagaron en 2019, Melissa se negó rotundamente a quedar fosilizada en ese registro cómico. Detrás de la fachada dulce y los chistes fáciles operaba una mente ferozmente ambiciosa, lista para edificar su propio imperio, incluso cuando nadie ponía una ficha por ella. Mucho antes del desenlace de la sitcom Rauch, ya había lanzado el guante con su primer gran desafío personal. En 2015 escribió, produjo y protagonizó The Bronze, una comedia negrísima sobre una exgimnasta olímpica resentida atrapada en el ámbar de su gloria caduca. Los ejecutivos se resistían a darle el papel protagónico, exigiendo una estrella de mayor calibre, pero Melissa peleó con uñas y dientes por su derecho a encarnarla. Y ganó. La cinta debutó en el Festival de Sundance, y aunque polarizó a la crítica, dejó una verdad innegable sobre la mesa. Rauch tenía las agallas, el talento y una visión artística que no pedía prestado nada a nadie. Su voz, que muchos consideraban su rasgo más encasillable, se transformó en su navaja suiza más versátil. En 2017 cumplió un sueño infantil al interpretar a Harley Quinn en la película animada Batman y Harley Quinn.
Convirtió ese tono agudo en un arma letal. Dotó a la villana de DC de un cóctel explosivo de humor, demencia y fragilidad. Aquello no era solo actuación. Era el sonido de una mujer que finalmente tomaba las riendas de su propia identidad. Tras el final de The Big Bang Theory, Rauch se esfumó temporalmente del radar mediático, eligiendo el silencio. Lejos de los focos, estaba cimentando su vida personal junto a su esposo, el guionista Winston Bagel. Dieron la bienvenida a su primera hija en 2017 y a un hijo en 2020. Sin embargo, su retiro fue solo una toma de impulso. Cuando decidió volver, lo hizo golpeando la mesa con una fuerza que nadie vio venir. En 2023, asaltó la televisión con el renacimiento de Night Court en la cadena NBC. No se limitó a protagonizar como la jueza Abby Stone, heredera del legendario magistrado de la serie original, sino que tomó el mando como productora ejecutiva. El triunfo fue instantáneo. La crítica alabó su capacidad para caminar en la cuerda floja, entre la comedia y la empatía, entre la luz y la oscuridad. Abby no era una caricatura. Era una mujer lidiando con demonios reales, incluida una batalla contra el alcoholismo. Rauch había madurado y su arte era el espejo fiel de esa evolución personal. La renovación para una segunda temporada confirmó lo imposible. La actriz había logrado renacer sin tener que matar su pasado. Lejos de las cámaras, Melissa se ha erigido como una fuerza silenciosa de benevolencia. Junto a su marido fundó After January Productions y cofundó la organización benéfica Oscars Kids, volcada en ayudar a niños que luchan contra el cáncer. En 2022 demostró su agudeza participando en Celebrity Jeopardy, demostrando en cada escena una agudeza mental envidiable y una capacidad de improvisación que dejó a todos boquiabiertos, incluso sin un guión de por medio. No nos equivoquemos, el camino de Rauch no fue un paseo por el parque. Tuvo que luchar con uñas y dientes por cada personaje, batallando incansablemente por cada pequeña oportunidad y reconocimiento que se cruzaba en su camino. Ella no era la típica hija predilecta nacida en la cuna de oro del sistema de Hollywood. Al contrario, tuvo que tomar la industria por asalto y conquistarla, armada únicamente con una obstinación inquebrantable. Infinidad de veces la descartaron y subestimaron juzgándola por su estatura menuda o por ese timbre de voz tan particular. Sin embargo, el tiempo le dio la razón y hoy esa peculiaridad sonora se ha transformado en su mayor estandarte. Lo que antes algunos percibían como un chillido cómico y estridente ahora resuena en la industria, como un rugido de leona suave en su ejecución, pero absolutamente imparable y feroz en su alcance. Hablemos ahora de Jim Parsons. Durante un ciclo de 12 largos años, el planeta entero lo conoció bajo el nombre de Sheldon Cooper. Encarnó al físico superdotado, lleno de arrogancia, pero con un encanto innegable que reescribió por completo las reglas de lo que significaba ser un inadaptado en la televisión mundial. Cada línea de su guión se transformaba en cultura popular y cada uno de sus gestos se volvía una marca registrada imposible de borrar. No obstante, llegó el año 2018 justo cuando The Big Bang Theory tocaba el cielo y la cadena CBS puso sobre la mesa la astronómica cifra de $50 millones para que él siguiera. Jim Parsons pronunció la palabra que nadie en su sano juicio esperaba oír. Un rotundo no. Aquella negativa no solo sirvió para bajar el telón de la serie más vista y lucrativa de toda la década, sino que también detonó el inicio del verdadero experimento personal de Parsons, el desafío supremo de averiguar si era capaz de sobrevivir artísticamente fuera de la piel de Sheldon. Y para sorpresa de muchos, la respuesta fue inmediata y contundente. En el año 2020 encabezó el elenco de Hollywood en Netflix metiéndose en la piel del despiadado y maquiavélico agente Henry Wilson. El genio tímido y aséptico de Pasadena se transformó ante nuestros ojos en un depredador de la industria, elegante en su vestir, pero cruel en su actuar. Tanto la crítica especializada como los galardones tomaron nota de su metamorfosis.
Una nueva nominación al Emmy sirvió como confirmación de que Parsons seguía siendo un jugador clave en el tablero, pero ahora jugaba bajo sus propias y nuevas reglas. Más tarde aterrizó en las pantallas Spoiler Alert en el año 2022, un drama romántico desgarrador, basado en las memorias de un periodista que debe enfrentar la pérdida del amor de su vida. En este proyecto, Parsons abandonó cualquier rastro de ironía y se desnudó emocionalmente frente a la audiencia. Lloró con veracidad, amó profundamente y rompió el molde cómico que lo aprisionaba. Para el año 2024 hizo su regreso triunfal a las tablas de Broadway con Our Town, asumiendo el rol del narrador que conduce al público a través del delicado velo entre la vida y la muerte. Durante ese mismo año, tuvo el honor de compartir escenario con la legendaria Jessica Lange en la obra Mother Play, exhibiendo una madurez teatral y dramática que muy pocos hubieran imaginado del antiguo Sheldon Cooper. Sin embargo, su evolución no se limitó exclusivamente al arte de la actuación. Desde el año 2015, en colaboración con su esposo, Todd Spivak, fundó la compañía That's Wonderful Productions, una productora cuya misión principal es respirar y promover la diversidad. De esa usina creativa surgió Special entre 2019 y 2021, una serie conmovedora sobre un joven gay con parálisis cerebral que recibió múltiples nominaciones. Así, Jim Parsons, el mismo actor que encarnó la frialdad científica durante años, se transformó en el productor empático que otorga un altavoz a aquellos que históricamente han sido silenciados. Y mientras las legiones de fanáticos continúan soñando con un renacimiento de The Big Bang Theory, él suele responder con una broma ácida, diciendo que solo volvería si Sheldon resucitara de entre los muertos. Esto no suena a nostalgia, sino a una clausura definitiva. Él tiene la certeza de que ese capítulo de su vida ya está escrito, sellado, y es inmortal. En cuanto a su vida privada, encontró un equilibrio envidiable sin necesidad de artificios. Casado felizmente con Spivak, desde 2017 sin hijos y, lo más importante, sin escándalos de tabloide solo. Una creatividad compartida en pareja y una gratitud serena por haber tenido la sabiduría de decir adiós en el momento exacto. Jim Parsons no tuvo la necesidad de destruir a Sheldon para emanciparse de él. Simplemente permitió que el personaje viviera eternamente en la memoria del público mientras él caminaba hacia otro escenario. Lo que para muchos pareció una renuncia locura para él, fue sin lugar a dudas un acto supremo de supervivencia artística. En un mundo obsesionado con la permanencia a cualquier costo, Parsons nos enseñó que la verdadera genialidad reside en saber exactamente cuándo desaparecer. Si esta historia te ha parecido interesante, deja el número 1 en los comentarios. Si no fue de tu agrado, sé honesto y déjame un 0. Valoro enormemente tu sinceridad. Pasemos ahora a Mayim Bialik. Mucho antes de que el mundo la conociera como Amy Farrah Fowler, ella ya había demostrado ser un prodigio. En la década de los 90, la serie Blossom la catapultó al estatus de estrella adolescente internacional. Sin embargo, cuando todos esperaban que extendiera su reinado en la pantalla chica, ella se esfumó. No fue un colapso nervioso, fue una decisión consciente y calculada. Mayim Bialik abandonó las luces de Hollywood para sumergirse en los libros y estudiar neurociencia. En un ecosistema superficial donde las actrices eran valoradas por su sonrisa y no por su intelecto, ella apostó todo a su cerebro. Décadas más tarde, regresó triunfal con un papel que parecía haber sido escrito por el destino para ella. Amy Farrah Fowler, la neurobióloga excéntrica, brillante y desesperadamente honesta, no solo le devolvió la fama mundial, sino que le permitió fusionar sus dos realidades, la de la científica académica y la de la artista interpretativa. 4 nominaciones al Emmy y 2 premios Critics' Choice sirvieron para confirmar que su retorno no era un ejercicio de nostalgia, sino una redención absoluta. Cuando The Big Bang Theory llegó a su fin, en 2019,
Muchos escépticos pensaron que ella desaparecería nuevamente en las sombras, pero Majim no estaba dispuesta a quedarse estática ni un segundo más. En el año 2021 protagonizó Call Me Kat, una comedia inspirada en la aclamada serie británica Miranda. Allí interpretaba a una mujer que, harta de ser una decepción para los demás, decide inaugurar un café de gatos y vivir bajo sus propios términos. Aunque el programa fue cancelado en 2023, tras 3 temporadas al aire sirvió para consolidar a Bialik como una figura carismática y emocionalmente auténtica ante la cámara. Ese mismo año debutó en la silla de directora con As They Made Us, un drama íntimo y desgarrador sobre una familia disfuncional. La crítica se puso de pie para aplaudir su sensibilidad y su valentía al abordar el dolor humano sin recurrir al dramatismo barato. Y mientras todo esto sucedía, asumió el reto de ser coanfitriona de Jeopardy junto a Ken Jennings. Su inteligencia y su temple de acero la convirtieron en la primera mujer judía en ocupar ese rol tan prestigioso. Pero claro, el puesto también trajo consigo fuertes tormentas y polémicas mediáticas. Mientras que una legión de seguidores la idolatraba, existía un bando opuesto que no soportaba ni su cadencia ni su estilo al expresarse. Una vez más, Majim demostró que su sola presencia es capaz de dividir las aguas y generar opiniones extremas. Fiel a su costumbre, jamás pidió perdón por ser quien es, y lejos de los reflectores se dedicó a edificar un verdadero reino basado en el conocimiento y el intelecto. Su pluma ha sido prolífica, abarcando desde la divulgación científica en obras como Girling Up y Boying Up hasta desafiar las normas parentales con Beyond the Sling, sin olvidar su faceta culinaria en el recetario Majim's Vegan Table. No contenta con eso, dio vida a Grok Nation, un espacio digital diseñado para profundizar en debates complejos sobre el feminismo, las dinámicas culturales y los dilemas éticos de hoy. Posteriormente incursionó en el audio con su podcast Bialik Breakdown, un rincón íntimo donde disecciona temas tan delicados como la salud mental, las heridas del trauma y la búsqueda espiritual. Fue precisamente en ese medio donde decidió quitarse cualquier máscara y presentarse ante el mundo con una transparencia brutal y absoluta. Abrió su corazón para confesar sus batallas contra el trastorno obsesivo-compulsivo, sus luchas internas con la comida y ese terror paralizante de sentir que nunca está a la altura de las expectativas. Aunque convirtió esa fragilidad en su mayor fortaleza al ser una figura llena de matices, no ha podido escapar de la tormenta mediática y los escándalos que la persiguen. Corría el año 2017 cuando un artículo de opinión suyo sobre el caso Weinstein en el New York Times desató la furia colectiva, siendo señalada por muchos de responsabilizar indirectamente a las víctimas. La presión fue tal que se vio forzada a emitir disculpas públicas para matizar sus palabras, pero la calma duró poco, pues sus comentarios sobre la inmunización encendieron una nueva mecha. Admitió abiertamente haber postergado las vacunas de sus propios hijos, aunque tiempo después salió a confirmar que su familia cumplía ya con todo el esquema sanitario al pie de la letra. Por si fuera poco, su devoción como judía ortodoxa moderna la ha situado en el ojo del huracán político, sobre todo por su defensa inquebrantable y pública hacia el Estado de Israel. Queda claro que su objetivo no es ganar concursos de simpatía, sino mantener su integridad. En una industria como Hollywood, donde el silencio es oro, ella elige alzar la voz sin miedo. A menudo la encasillan como la genio de la ciencia que regresó a los escenarios por capricho, pero la realidad es mucho más profunda que esa simple etiqueta. Majim Bialik es en esencia la intérprete que jamás apagó su cerebro. Y mantener ese nivel de intelecto en un mundo obsesionado con la belleza superficial es el acto de rebeldía definitivo. Desde los días de Blossom hasta el fenómeno global de The Big Bang Theory, su viaje ha sido un tránsito constante entre las probetas de laboratorio y las luces de los sets de grabación. Si analizamos su trayectoria, encontramos una fórmula magistral donde se equilibran a la perfección una mente brillante y un coraje a prueba de balas.
Quizás no todos compartan su visión del mundo, pero es innegable que ha logrado una hazaña única, hacer de su propia inteligencia el personaje más fascinante de toda su carrera.